Entonces, tenemos estas dos cadenas interligadas, la autotrófica, que sería la cadena que está más relacionada a la columna de agua, donde obviamente tenemos el fitoplancton, eh, y la heterotrófica, que es la que está más ligada al fondo del estanque, donde todo lo que viene, digamos, toda la energía viene de arriba de la columna de agua, ¿no? De lo que se le escapa a los peces, de las heces de los peces. Entonces, cuando nosotros vamos a cultivar especies filtradoras, más que nada vamos a estar enfocándonos en la cadena autotrófica, ¿no? Tenemos el fitoplancton, tenemos el zooplancton, tenemos algunos otros organismos que pueden llegar a estar en el zooplancton y consumiéndose o el fito o el zooplancton, y peces filtradores como por ejemplo en este caso la tilapia, ¿no? Entonces, la tilapia se va a alimentar de todos esos organismos, entonces si nosotros cultivamos tilapia es más recomendable en el caso de la fertilización enfocarnos en este tipo de fertilizantes, ¿no? Por otro lado tenemos entonces la cadena heterotrófica, ¿no? De las bacterias y la materia orgánica en el fondo, todo lo que sean organismos asociados a ese fondo con materia orgánica, y peces, eh, como por ejemplo en este caso la carpa espejo, la carpa común, que es iliófaga o detritívora, o sea, va a estar en el fondo ahí alimentándose de esa materia orgánica y de estos organismos, ¿no? Entonces en ese caso nosotros preferiríamos actuar con este tipo de fertilizantes. En el caso nuestro, en el Senac, nosotros hacemos un mix, o sea, utilizamos algo de inorgánico y algo de orgánico, que más que nada entonces para arrancar con el cultivo y para que se produzca una buena cantidad de plancton en el ambiente. Y supongamos en el caso del pacú no es tan importante la fertilización porque el pacú no come zooplancton, es más, por ahí más importante la orgánica, que el pacú por ahí sí suele bajar al fondo a comer caracoles y ese tipo de organismos. En la fertilización química, bueno, los nutrientes que limitan la productividad primaria son el fósforo y el nitrógeno. La relación óptima de nitrógeno y fósforo en estanque es de 3 a 1. Eh, bueno, supongo que ustedes en agricultura es lo mismo. Los niveles, o sea, las concentraciones en el estanque recomendadas es de 0,5 miligramos por litro de fosfato y 1,4 miligramos por litro de nitrógeno. Bueno, acá hay una recomendación de manual, más que nada, dichos niveles se logran con una aplicación de 60 kilogramos por hectárea de superfosfato simple y 60 kilogramos por hectárea de sulfato de amonio. En realidad eso es una recomendación que puede llegar a ser buena para alguna localidad, pero no tan buena para otra, dependiendo mucho de la calidad del suelo, del agua que tenga cada localidad. Entonces, por lo general lo que se hace es, bueno, tomar alguna recomendación de manual, aplicarla y después ir corrigiendo a prueba y error, digamos, ¿no? Eso, no todos los años va a ser lo mismo, o sea, con el paso del tiempo la cantidad de fertilizantes que uno va a necesitar va a ser menor, entonces uno tiene que ir ajustando a medida que va conociendo el manejo de sus propios estanques, ¿no? Los fertilizantes químicos, bueno, por lo general se consiguen en estado granular, entonces lo más recomendable es poder diluirlo, disolverlo y después aplicarlo, ¿no? Sobre la superficie del estanque. En caso de fertilizantes poco solubles, como por ejemplo el superfosfato, que suele ser muy difícil disolverlo en el agua, es recomendable aplicarlo, por ejemplo, como muestra acá la imagen, en una plataforma de madera o en alguna bolsa de arpillera donde se pueda mantener el, este, el fertilizante sin que se vaya al fondo y entonces se vaya disolviendo de a poco. Si está cerca de la entrada de agua mejor, donde haya un pequeño oleaje que lo vaya disolviendo de a poco.
Eh, la fertilización orgánica, bueno, acá más que nada hablo de lo que es el estiércol, que es lo más utilizado, ¿no? La aplicación, la tasa de aplicación va a depender de qué tipo de estiércol estemos utilizando, porque va a ir variando la cantidad de carbono y nitrógeno. Entonces, bueno, acá vemos que en esta tabla la tasa de aplicación más baja es la de estiércol de ave porque es la más concentrada y después, luego le sigue la de porcino y después la de bovino. Este es un, digamos, es un manejo que se hace en estanques donde la fertilización es prácticamente la principal generadora de alimento para los peces, ¿no? No en el caso nuestro, como decía, es una primera aplicación y después ya seguimos solamente con alimento balanceado. Acá en este caso se sigue aplicando de una manera mensual, dice acá, ¿no? Se sigue reforzando la fertilización en ese caso, ¿no? El abonado o la fertilización orgánica debe suspenderse cuando, bueno, tenemos una excesiva cantidad de algas, ¿no? Obviamente si sería contraproducente, ¿no? Tenemos mucha cantidad de algas y seguimos fertilizando, vamos a causar una tremenda catástrofe en los peces. Eh, Cuando la densidad supera las 3 toneladas por hectárea, o sea, se supone que los estanques tienen una capacidad de carga máxima que ronda entre los 3.000 y 5.000, o sea, entre las 3 y las 5 toneladas por hectárea, por lo cual cuando ya llegamos a las 3 toneladas por hectárea ya estamos en el borde de la capacidad de carga y no es recomendable seguir abonando, ¿no? Pues todo ese abono que uno está lanzando al agua tiene que descomponerse y eso obviamente consume mucho oxígeno y puede llegar a ser muy problemático. Eh, Cuando la temperatura está por debajo de los 20 grados centígrados, tampoco es recomendable fertilizar porque la velocidad de la descomposición y las reacciones químicas son muy lentas y entonces no logramos el resultado esperado. O sea, es tirar plata y no sin resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en esta época, no estamos fertilizando porque los estanques no llegan a 20 grados de promedio o están ahí muy al borde, ¿no? Muy al límite. Y bueno, cuando la transparencia del disco es X es menor a 30 centímetros, bueno, que tiene que ver con la cantidad excesiva de algas, ¿no? Eh, bueno, en estanques para la agricultura, nosotros fertilizamos y vamos viendo en qué día sembrar las larvas dependiendo de eh, el tipo de zooplancton que vaya apareciendo. Esto ustedes van a ver bastante con la próxima clase, ya me contó Carlos, así que lo vamos a pasar. Acá tenemos una pequeña, un protocolo de fertilización de estanques para la arboricultura. Nosotros utilizamos en la arboricultura frecho de arroz y urea, que ha sido, digamos, el, el método eh, que más nos ha resultado. Eh, Tenemos, o sea, en el caso de la arboricultura, nosotros hacemos en estanques, en tierra, en estanques de 300 metros cuadrados, también se puede hacer bajo techo, pero digamos, lo que tiene la arboricultura es un manejo muy alto y por lo general las especies con las que nosotros trabajamos, que serían el pacú, el randia, el amur, son larvas muy pequeñas con sistemas digestivos muy rudimentarios y que cuesta mucho que acepten un alimento inerte. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo es fertilizar bien los estanques y hacer directamente la larvicultura afuera. O sea, una vez que nacen las larvas, están 2 o 3 días dentro de la sala de incubación y después ya enseguida se los lleva afuera. Eh, y bueno, esta tablita después, no sé si Carlos vos se la va a pasar a los chicos. La, Sí, Oscar, te voy a subir toda la información, no te preocupes, va a estar todo subido al aula. está perfecto.
para que después vean cómo es el manejo, ¿no? Bueno, este es aireación, ese otro de los manejos. Digamos, siempre en los estanques, cuando uno va a empezar a aumentar la producción en los estanques, quiere aumentar la cantidad de individuos a sembrar para obtener mayores cosechas, el primer problema que va a tener es el déficit de oxígeno. Entonces, va a tener que recurrir a los aireadores. En este caso, yo les muestro dos formas de airear el agua. Las dos formas que existen es una es esparcir agua por el aire, o sea, en forma de gotitas, que es el primer... 5 minutos, Oscar. Bueno, y la introducción de burbujas dentro del agua, ¿no? Entonces, los niveles de uso de los aireadores van a ser tres, ¿no? La de emergencia, que sería utilizar aireadores, prenderlos cuando el oxígeno está muy bajo y hay peligro de muerte. Aireación preventiva, que sería encender los aireadores o dejar programados los aireadores a cierta hora de la noche para que el oxígeno nunca llegue a niveles peligrosos, y la aireación continua, que eso sí es para pasar de un nivel de producción semi-intensivo a un intensivo, o sea, para aumentar la producción en el estanque, ¿no? Como regla general se dice que por cada HP invertido en aireación se aumenta unos 500 kilogramos por hectárea. O sea, yo le decía que los estanques producen semi-intensivo entre 3.000 y 5.000. Cuando agregamos aireación podemos ir aumentando 500 kilogramos por cada HP invertido en aireación. El manejo de la densidad de cría, bueno, va a depender mucho de la especie que estemos cultivando. Hay especies que le molesta mucho la densidad, hay especies que no le hace nada. Supongamos el pacú es una especie que no le gusta mucho la densidad alta, entonces disminuye el crecimiento. Del tamaño que se quiera cosechar, obviamente, siempre hay que tener en cuenta eso de la capacidad de carga del estanque, entonces la cantidad de peces que uno va a sembrar, para que cuando el pez llegue a su tamaño comercial no sobrepase la capacidad de carga del estanque. El sistema de cultivo, si es extensivo, semi-intensivo o intensivo, obviamente las densidades de siembra son muy diferentes. Acá algo que ya le dije, entonces la capacidad máxima es de 3.000 a 5.000 kilogramos por hectárea, pero si nosotros agregamos aireación podemos llegar a obtener hasta 30.000 kilogramos por hectárea en un estanque. Obviamente ya ahí la capacidad, la limitación va a estar dada no por el oxígeno, sino por la acumulación de amoníaco, por lo cual eso va a tener que ir acompañado de cierta renovación de agua. Y las tasas de alimentación, que tiene mucho que ver con eso, con la capacidad de carga del estanque. No vamos a poder tirar toda la cantidad de alimentos que nosotros pretendemos tirar por día sin un límite, digamos. Hay un límite que cuando nosotros hablamos de sistemas semi-intensivos sin aireación, rondan los 30 a 45 kilogramos por hectárea por día, y en el caso que contemos con algún tipo de aireación de emergencia o preventiva, podemos llegar hasta los 120 kilogramos de alimento por hectárea por día, ¿no? Y bueno, uno de los últimos manejos más importantes es el tema de la renovación de agua, que en realidad en este sistema lo ideal es hablar de compensación, o sea, lo que se pierde por evaporación o por filtración de agua. Entonces, la renovación es negativa porque uno está bombeando agua, está gastando energía para renovar el agua, y en ese caso se utilizaría para mejorar la calidad del agua. Sería mucho más eficiente utilizar aireadores, ¿no? Y por último, el secado del estanque es, digamos, sumamente importante porque a medida que va pasando los cultivos, si uno tiene mucho tiempo el estanque sin vaciarlo, se va acumulando una gran cantidad de materia orgánica en el fondo que termina siendo problemática a medida que se van pasando los cultivos. Entonces es muy bueno poder cercar el estanque. Cuando se seca el estanque, la materia orgánica se oxida, o sea, hay una mineralización de en la superficie de ese estanque en el fondo, y entonces reducimos mucho la demanda biológica de oxígeno en los próximos cultivos, ¿no? Cuando uno vuelve a cargar el estanque de agua, esos minerales se disuelven en el agua
que quedan disponibles para el fitoplancton. La eliminación de predadores, obviamente hay predadores que se entierran en el lodo, por lo cual sí o sí habría que secar el estanque. Y bueno, la eliminación de depósitos excesivos de lodo, a medida que van pasando los años también empieza a haber una deformación en el fondo de los estanques. Uno siempre, el estanque se construye con una pendiente para que pueda vaciarse totalmente. A esa pendiente empieza a cambiar por la acumulación de lodo cerca de la salida del estanque. Entonces lo mejor es en cierto periodo poder vaciar el estanque, secarlo y poder trabajarlo para darle la forma de nuevo y eliminar todo el exceso de lodo que puede haber en el fondo, ¿no? Y bueno, ahí estamos.